Magister, ¿puede prender por favor su micro? No se le escucha. Ya. Ya puedo empezar, ¿no? Sí, por favor, Magister. Ya. Bueno, como segundo tema y continuando con la clase de hoy día, vamos a hablar del segundo tema sobre cánula de alto flujo. Y ya con su mismo nombre nos va a permitir pues utilizar flujos elevados para administrar oxígeno en el, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, una cánula de alto flujo. Este es un dispositivo de una cánula de alto flujo. ¿Y qué es una cánula de alto flujo? Consiste en aportar a través de una cánula, que vemos acá, un flujo de oxígeno por encima del flujo inspiratorio del niño. O sea, ¿cuál es nuestro flujo inspiratorio de nosotros? Nosotros inspiramos un CO2 de 0,21. Entonces, lo que nos va a dar la cánula de alto flujo es flujos por encima de 0,21. Este gas se humidifica relativamente entre 95 y 100%, porque acuérdense que nosotros hablábamos de que el oxígeno debe ingresar a nuestra vía humidificada, nunca debe ingresar seco, porque nos va a dañar los cilios de las fosas nasales y el gas se va a calentar a una temperatura corporal de temperatura de 37 grados. Obviamente que nosotros podemos programar el fío, podemos programar el flujo y podemos programar la temperatura que queremos que el paciente reciba, ¿no? Acuérdense que nosotros anatómicamente tenemos los cilios de las fosas nasales, cuyo objetivo ¿cuál es? Uno, humidificar el aire. Nosotros no respiramos aire seco. Los cilios de nuestras fosas se encargan de humidificarlo. Igual se encargan de entibiarlo y también sirve como un filtro para evitar que las partículas no ingresen. Así que nosotros respiramos es un aire limpio, ¿no? No respiramos un aire contaminado. Entonces, nosotros cuando administramos cualquier dispositivo, en este caso uno de alto flujo, porque va a recibir flujos muy elevados el paciente, entonces lo que va a recibir es el oxígeno húmedo y el oxígeno a una temperatura corporal. Nosotros podemos programarlos desde 32 grados. Ustedes si alguna vez han tenido la posibilidad de tener un AIRBO, van a ver que ahí están las temperaturas en las cuales ustedes los pueden programar para que el paciente pues le esté llegando el oxígeno a una temperatura tibia, caliente, no fría. Indicaciones para que un paciente le podamos dar cánula. Paciente con hipoxemia, pero sin hipercapnia. Quiere decir que un paciente que tiene saturaciones por debajo de 90, pero que no tenga hipercapnia, quiere decir que el CO2 no esté elevado. Si yo un paciente que tiene hipercapnia, o sea, que tiene el CO2 elevado, ¿no? Yo le pongo un alto flujo, es un paciente que mi paciente se ponga mal, se deteriore, porque una de las contraindicaciones es que mi paciente tenga hipercapnia. O sea que ustedes han visto, no sé en qué lugares ustedes laboran, pero ahora la mayoría de pacientes, por ejemplo, asmáticos, les están colocando alto flujo dentro de la terapia, ¿no? Obviamente, si el paciente está en la emergencia, después de una terapia de rescate, no logra salir, muchas veces lo hospitalizan en una UCI para que el paciente reciba cánula de alto flujo. Pero si mi paciente tiene un AGA donde tiene un CO2 por encima de 40, porque los valores normales de CO2 de 35 para está por encima de 40, por ejemplo, él no es un candidato para que yo le ponga alto flujo porque él tiene hipercapnia. Entonces está contraindicado. ¿Yo a quién le puedo poner alto flujo? A aquellos pacientes que tienen dificultad respiratoria por bronquiolitis, por neumonía, pacientes con problemas de insuficiencia cardíaca congestiva, siempre y cuando no tengan las indicaciones, las contraindicaciones de hipercapnia, ¿no? Como soporte respiratorio,
está la extubación de una ventilación mecánica. ¿Qué paciente, por ejemplo, que nosotros lo tenemos en ventilación mecánica por largo tiempo prolongado, por más de 8 días, por más de 15 días? Y el paciente para estar en un ventilador, obviamente tenemos que colocarle un tipo de sedación y analgesia que permita que el paciente se deje ventilar. Porque imagínense un paciente que esté despierto, que tenga un tubo colocado en su boca, en su tráquea, es bien dificultoso y eso no va a permitir que el paciente pues la podamos ventilar. Entonces, ellos pacientes que tienen un buen periodo pasado de una semana en ventilación, cuando le sacamos del ventilador, tampoco lo podemos dejar sin ningún apoyo. Entonces, a estos pacientes, por ejemplo, se les extuba y se les coloca como soporte un alto flujo para que el paciente termine de recuperar su función respiratoria y pues no sea un fracaso la extubación. Entonces se les extuba y se les coloca como soporte el alto flujo, ¿no? Aquellos niños con enfermedades neuromusculares también se les puede colocar alto flujo, siempre y cuando no tengan hipercapnia. En el apnea de prematuro también se le puede poner alto flujo como un apoyo para que este paciente pues no recaiga y no regrese a ventilación mecánica, no invasiva, que es lo que nos ve, ¿no? Acá están las partes del sistema de alto flujo, ¿no? Este equipo se llama AIRBO 2, que es un equipo que se utiliza netamente para dar alto flujo. Es un equipo para dar alto flujo. Como vemos en esta figura, en lo 1, el sistema generador de flujo, el 2, el sistema de entrega de humedad de calefacción. Acá, por ejemplo, vamos a ver una cámara humidificadora que va a estar conectado a un sistema de flujo permanente donde se va a autollenar, ¿no? O sea, se coloca una agua destilada y esta cámara humidificadora se autollena y va a siempre permanecer al nivel máximo donde debe estar llenado las cámaras humidificadoras y va a permitir pues que la humidificación del paciente sea al 100%, ¿no? Después tenemos el número 3 que dice que es el circuito con cable calefactor, que es el que va a llevar pues la mezcla del aire, que es en este caso el oxígeno, que, que va a ser acá humidificado, entibiado y va a salir a través del conector que va a llegar a la vía aérea del paciente llevando pues este oxígeno húmedo y tibio. La cánula nasal, que las cánulas nasales son de acuerdo al peso y edad del paciente, y el 5 es el sistema de alto flujo, que vendría a ser unos flujómetros que no son los flujómetros normales, ¿no? Nuestros flujómetros tienen hasta 15 litros. En este caso, para los de alto flujo, tiene el flujómetro hasta 30 litros en pediatría y hasta 70 litros en adultos. Entonces son flujómetros especiales para dar alto flujo. Y acá tenemos más o menos para que vean las tallas de las cánulas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en esta marca el tamaño prematuro es de color rojo para pacientes de menos de 2 kilos, nos puede dar hasta 8 litros máximo, flujo máximo 8 litros. En el neonatal es esta de acá, que nos permite dar hasta 8 litros. En un bebé de hasta 15 kilos, hasta 20 litros, y en el pediátrico hasta 25 litros, ¿no? Y se pide de acuerdo a la talla y al peso del paciente, ¿no? Por ejemplo, acá dice de 12 a 22 kilos. Entonces nosotros cuando vamos a pedir una cánula para alto flujo tenemos que ver el peso del paciente, ¿no? Cuánto pesa el paciente. Y de acuerdo a ese peso, nosotros eh, eh, vamos a seleccionar la cánula necesaria y nos van a dar, esto es el máximo de flujo que nos, ¿no? Este es en una marca, ya que en la otra marca tenemos esta de acá, que nos da hasta 5 litros, de 0,5 a 2,5 kilos, hasta 5 litros, de 1 a 4 kilos, hasta 8 litros, acá hasta 10 kilos nos da 10 litros y acá 20 kilos hasta 20. O sea, depende el peso del paciente, en este caso el peso del paciente,
y acá es la edad y el peso, ¿no? Entonces, eso hay que saber, por ejemplo, en nuestros hospitales, donde trabajemos, eh, qué cánulas contamos para dar alto flujo, saber, ¿no? Esto, de qué laboratorio es, de cuánto peso tengo, porque alguna dice small, medio, large, otro dice XS, como acá dice XS, small, medio, large, otro viene por colores, ¿no? Entonces, nosotros familiarizarnos con el tipo de cánula que tenemos. Entonces, cuando a veces el médico nos dice esto, vamos a pedir una cánula ya. Entonces, saber qué es la que tenemos en nuestra farmacia disponible para poder facilitarle al médico. Bueno, tener nosotros también como conocimiento y poder pedir los insumos necesarios para poder dar este alto flujo. ¿No? La programación es bien sencillo. Este botón de encendido, este que tienen acá, este es el Airbo 2, como le digo, tiene una pantalla en la parte superior y tiene este botón que dice encendido por 5 segundos y se va a prender automáticamente. Y ahí van a aparecer 3 parámetros y esos parámetros son los que posteriormente se tienen que monitorear en el paciente. Acá vamos a ver 2 flechas hacia el lado izquierdo, uno hacia arriba y otro con una flecha hacia abajo. Y cuando se prohíban ambas teclas simultáneamente, se va a desbloquear el teclado y con este teclado acá vamos a poder programar lo que nosotros queremos, ¿no? Queremos programar la temperatura, queremos programar el flujo, queremos programar el fío, ¿no? Y de acuerdo con eso vamos a ir programando, ¿no? Y con esto vamos a aumentar o disminuir el parámetro. Con este seleccionamos el parámetro. Presionamos esta tecla, nos aparece la temperatura, lo podemos desbloquear con estos botones cuando suprimen en simultáneo y con esto vamos a programar si queremos esa temperatura o queremos una temperatura más baja. Finalmente damos el otro parámetro que es litros, programamos cuántos litros y acá el fío, ¿no? Y obviamente esto también se tiene que, en simultáneo, se va calculando con el flujómetro que está externamente. Ahorita les voy a... Entonces, como yo les iba diciendo, se va seleccionando y se va cambiando, si yo quiero, pues temperatura, flujo, frío, y voy a ir programando respectivamente. En la monitorización del paciente hay que ver la frecuencia respiratoria, cómo va la frecuencia cardíaca. Esta es una escala que evalúan los médicos para ver cómo el paciente, que posteriormente se la voy a mostrar, hay que ver la saturación de oxígeno. Y cuando un paciente es colocado en alto flujo, en las 2 horas se debería poder reducir el FIO2 en el cual se programó y el paciente debe estar más estable. Si a las 2 horas de iniciar un alto flujo yo no veo la respuesta satisfactoria, entonces yo tendría que ya estar pensando en otro tipo de apoyo al paciente, porque a lo mejor este tipo de alto flujo no es suficiente para mi paciente. Entonces yo tendría que empezar ya en una ventilación invasiva, en una intubación a mi paciente, en un intubarlo y colocarlo en una ventilación invasiva, ¿no? Entonces empezamos de menos a más. Alto flujo, ventilación invasiva y ventilación invasiva. Ya en aquellos pacientes que obviamente no vemos respuesta. Esta es la escala de Wood-Dome, donde de acuerdo a estos parámetros que se evalúa, vamos a interpretar, ¿no? Si el paciente tiene una bronquiolitis o crisis asmática leve, una bronquiolitis o crisis asmática moderada o grave, ¿no? Entonces uno va a ir valorando y de acuerdo va a estar dando una puntuación. Por ejemplo, sibilancias. Hay sibilancias, hay al final de la expiración, toda la expiración, hay en tanto en inspiración como expiración, entonces uno le va dando el puntaje, ¿no? En tirajes, no hay tirajes, hay intercostales, hay supraclavicular o aleteo nasal, supraesternal. Frecuencia respiratoria menor de 30, ahí tiene los valores, hasta mayor de 60. En la frecuencia cardíaca es 0 si es menor de 120 y 1 si es mayor de 120. Y en la ventilación es buena y simétrica, está disminuida la simetría, muy disminuida,
el tórax casi no se expande, hay cianosis sí o no. Y de acuerdo a esos valores le damos la puntuación y de acuerdo a eso vamos interpretando, ¿no? Si es de 1 a 3 puntos, estamos entrando en una bronquiolitis o crisis asmática leve, moderado, grave. Entonces, uno va a ir valorando eso, ¿no? Muchas veces se supone que el paciente ingresa con unas ciertas características y cuando yo le doy el alto flujo, debería disminuir. Pero ¿qué pasa si en vez de disminuir va aumentando? Acuérdense lo que ya le estaba diciendo, que deberíamos ya pensar en otro tipo de ayuda al paciente. Si ya no estamos hablando de alto flujo, tendríamos que ver ventilación no invasiva y después posteriormente ventilación invasiva. La FIO2 para la saturación objetivo tiene que estar, por ejemplo, nosotros decimos, queremos que mi paciente sature entre 93 a 97, que es lo ideal en un paciente con problema respiratorio, pero deberíamos disminuir a más o menos un 40% de la FIO si nosotros queremos que el paciente mejore, ¿no? Por ejemplo, si mi paciente ingresa, yo digo, bueno, le vamos a poner un FIO de 60% porque está bien inestable, ¿no? Y con ese FIO que yo programo en el alto flujo, yo tengo una saturación entre 93 y 97 perfecto, ¿no? A veces yo digo, no, mejor le vamos a poner un FIO de 70%, porque yo quiero ese objetivo y yo consigo, ¿no? Con un FIO 70% programado en mi alto flujo, yo consigo la saturación en esos rangos. Yo digo, perfecto. Pero a las 2 horas de eso, a mí me debería permitir bajar el FIO. Por ejemplo, si yo lo tenía en 70, yo podría bajarlo a 60, podría bajarlo hasta tener un FIO fisiológico que es por debajo de 60. Porque acuérdense que el oxígeno, si bien es cierto, es medicinal, pero cuando tiene altas concentraciones y altos flujos, también dañan al paciente. Entonces, a las 2 horas me debería permitir que yo disminuya esa programación de FIO2. Y obviamente, si yo bajo el FIO2, esa saturación de mi paciente debería permanecer. Si yo tengo un FIO programado de 70 y mi paciente satura entre 93, 94, hasta 97, yo digo perfecto. A las 2 horas, yo puedo bajar ese FIO a 60%. Si me permite que yo baje ese FIO a 60% y la saturación de mi paciente no varía, quiere decir que está bien. Pero ¿qué pasa si después de las 2 horas no llego a ese objetivo y necesito mayor concentración? Yo tengo que ir valorando. Y solamente esta es una parte. Tengo que valorar cómo está la frecuencia respiratoria, si hay aleteo nasal, si hay mayor distrés respiratorio, cómo está la frecuencia cardíaca de mi paciente. Tengo que ver cómo está el estado de sensor de mi paciente. Está cuando recién empieza la terapia, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, el niño está muy ansioso porque el flujo que le ingresa son flujos de volúmenes altos y el paciente le causa disconfort e incomodidad. Entonces el niño está angustiado, no quiere tolerar, pelea. Uno tiene que estar ahí conversando, le diciendo, porque las 2 primeras horas es importante el estar con el niño allá a su lado. ¿Por qué? Porque el niño va a sentir de más ansia, que dice, me ahogo, señorita, no puedo respirar, me ahogo. Entonces uno le tiene que hablar de eso, de que se calme, que eso le va a ayudar. Y poco a poco el niño se va acostumbrando. Ustedes van a ver que a la media hora el niño ya, con un poco que se está acostumbrando, a la hora el niño ya está mucho más tranquilo, porque siente que si bien es cierto, le ingresa altas concentraciones de oxígeno, eso permite que esa necesidad de aire que él tiene sin de oxígeno se vea compensada y el niño se va a tranquilizar. Pero si yo veo que en vez de que mi niño mejore, que es lo que yo espero en un par de horas, que es donde uno evalúa el efecto de esta terapia, no es así, entonces el paciente no va a tolerar el alto flujo y o sea, él no va a tolerar y se va a gustar. Entonces, de eso habla cuando me permite disminuir mi FIO, ¿no? Entonces, nosotros, los parámetros que se programan en un alto flujo
deberían poderse modificar después de 2 horas de haber iniciado la terapia, sin que mi paciente varíe hemodinámica. Si yo le pongo fríos bien altos, flujos altísimos, ¿no? Y mi paciente, yo logro que sature mi objetivo de como médico, como enfermera, que sature pues 93, 97%. Y el médico te dice, quiero que el paciente tenga una saturación entre este rango. Y tú como enfermera estás monitoreando que ese rango se esté llevando. Entonces tú dices, doctor, mire, ya pasando, entonces, no, no va con eso. Pero si vamos que sí, entonces estamos viendo, ¿no? Los signos de dificultad respiratoria también deberían mejorar, ¿no? Como yo le digo, si está con una frecuencia respiratoria muy, está polinémico, está taquicárdico, y yo veo que eso va disminuyendo, estamos yendo por buen camino. Y quiere decir que el alto flujo ha sido la terapia de elección ideal para mi niño. Pero si yo no consigo eso, quiere decir que no es la terapia que yo necesito, que mi niño necesita, no es la terapia ideal. Entonces, yo tengo que buscar otra que yo consiga el objetivo como terapéutica, el médico, nosotros como enfermeros, ¿no? Acá están los parámetros para, no sé le bien, bueno, acá hay los parámetros para monitorear, ¿no? Esta 31 la temperatura, un 28 litros a 38 de fiebre. Este es un niño que ya pues está con parámetros ya para retirarlo del alto flujo, pero siempre tenemos que monitorear esos 3 parámetros: temperatura, flujo y fío, no se olviden. Cuando uno está dando alto flujo, en nuestro monitoreo tiene que aparecer estos 3 parámetros: temperatura, flujo y fío, no se olviden. Acá tenemos un niño que está con alto flujo, pero en el ventilador. Acuérdense que yo le dije que había 2 tipos de dar alto flujo. Uno, si es que yo tengo el equipo de AIRBO, que es el equipo netamente para alto flujo, y lo otro es en el ventilador. En algunos ventiladores ya más modernos, como en el Mindray, nos permite que nosotros demos alto flujo con el ventilador. Y en este caso, lo mismo, ¿no? Vamos a monitorear temperatura, porque este es un termostato. Acuérdense que, mire, este es un termostato, una cámara humidificadora, está programado acá el flujo y el fío, que es lo que está programado en el ventilador. Esto va a través de este corrugado a humidificar y entibiar, y va a salir a través del corrugado inspiratorio hacia el paciente y hacia la cánula para poderle dar los parámetros o el alto flujo que el niño requiere. En ambos casos se programa lo mismo, en ambos casos se monitoriza lo mismo: temperatura, flujo y fío, ¿no? Un flujo y un fío. Entonces, nosotros tenemos que saber qué se puede utilizar. Y en este caso, es un ventilador que solamente se utiliza la parte inspiratoria, no se utiliza la parte expiratoria, porque vamos a dar alto flujo. Entonces, ¿todos los ventiladores tienen alto flujo? No, lo que tenemos que saber es que si nuestro ventilador tiene para alto flujo, se puede dar, y si no, no lo podemos utilizar, ¿no? Y acá están los parámetros, ¿no? Flujo, fío, y acá está flujo 4 litros, un fío 40, y acá se llama en el ventilador lo que es el tipo de ventilación se llama terapia de oxígeno, y uno lo puede ubicar en la ventilación invasiva y dice terapia de oxígeno. Lo primero que tendríamos que saber si tenemos un ventilador es que si el ventilador tiene para dar terapia de oxígeno. En este caso habla de flujo, fío y la temperatura que está en la parte inferior, y que serían los parámetros a monitorear en el paciente que tiene alto flujo. Obviamente, el paciente tiene que estar en posición semisentada. En el caso de, del alto flujo, a diferencia del CPAP,
no tiene que haber un sello. En el CPAP sí, obviamente tiene que estar sellado. Acá la fosa nasal, cuando ponemos en una interfase nasal una ventilación invasiva, tenemos que hacer un sello para evitar la fuga y la pérdida de la presión. En este caso no es necesario que haya un sello, puede haber una parte libre de la fosa nasal y basta que solamente ingresen la parte de la naricera, de la cánula, que ingrese a la fosa nasal para que esté correctamente colocado. No tiene que estar sellado, ¿no? A diferencia de un CPAP, por ejemplo, ¿no? Este basta con que esté colocado entre las fosas nasales y va a permitir, pues, que la terapia del alto flujo ingrese, ¿no? Instalar correctamente el sistema, colocar correctamente la interfase. A pesar de que esto es siliconado, si ustedes gustan, podrían colocar un protector en la piel del paciente antes de colocar la interfase para evitar alguna lesión. Después, la programación del equipo para cánula de flujo, ya les expliqué cómo es. Mantener las tubuladuras por debajo del paciente, es otro de los cuidados. Evitar la codación de la tubuladura, porque a veces se dobla, porque esto de acá es bien flexible, se puede doblar uno y se dobla otro la naricera, se dobla o sea, donde la cánula, pero es como una cánula, ¿no? Esa canulita es de silicona y bien delgada y a veces el niño se mueve y eso se dobla y eso impide de que el flujo que está programado ingrese y empieza a sonar el ventilador y dice oclusión, 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 oclusión y hasta que nosotros no cambiemos, este, no modifiquemos lo que está ocluyendo, eso no va a dar. Entonces lo ideal es eso. Hay que vigilar el nivel de agua de la cámara humidificadora porque es una cámara en cascada. Acá ustedes ven una línea, ese es el nivel máximo de humidificación que debe estar al 100%, o sea, esto nos indica humidificación. Con un equipo está conectado para la humidificación con agua destilada, la temperatura hay que vigilar la temperatura, igual como la anterior, las fosas nasales permeables, hay que hacerle en este caso también higiene de cavidad oral, y la colocación de una sonda orogástrica para alimentación, ¿no? ¿Qué sería lo ideal? Porque si no, no habría cómo alimentar. En este caso, cuando damos este tipo de ventilación y en la otra igual. Lo bueno también del alto flujo es que como solamente tiene ocluida la nariz, o sea, está colocado el dispositivo en la nariz, el niño sí puede alimentarse. ¿Cuándo lo puede hacer? Puede tomar agua, porque tiene la vía de la boca libre. Y cuando el paciente pues, es incapaz de poderse alimentar, se le podría colocar una sonda oral. Si el paciente, ¿cuáles son los signos de alarma? Y eso ya se lo venía comentando permanentemente. Que el paciente no está mejorando como se ha descrito, o sea, no hemos encontrado la respuesta que esperamos. El grado de dificultad respiratoria, esto va a empeorar. La hipoxemia persiste a pesar de la cánula de alto flujo con necesidades mayores al 50% de oxígeno, que no debería ser. Acuérdense que un FIO por encima del 40 ya es un FIO2 tóxico. Deberíamos, si empezamos con flujos altos y FIOs altos, deberíamos esto, poder permitir bajarnos a las 2 horas. Si hay un rápido deterioro de la saturación de oxígeno o un marcado aumento del trabajo respiratorio, se debe hacer una radiografía de tórax para descartar neumotórax, ¿no? Que podría ser una complicación, ¿no?, que se ha visto rarísima vez, pero sí han habido, ¿no? Algunas oportunidades, porque el niño pelea, el flujo es tan alto y el niño pelea. Ese flujo elevado que se hace crea un pic fisiológico. Entonces, como crea un pic fisiológico al hacer esa cantidad de flujos elevados, cuando el paciente lucha con este equipo, se puede presentar un neumotórax. Es raro, pero sí ha habido casos. Entonces, por eso, cuando hay una dismejoría, o sea, el paciente no mejora, no va bien, entonces lo ideal es tomar una plaquita de tórax y ver, pues, si ha habido este
este problema, lo único que tienen que hacer es, bueno, colocarle un drain, eliminar el aire, expandir el pulmón y ya esto, con eso, pues el paciente debería mejorar. El destete de cánula alto flujo es, se hace cuando más o menos tenemos un FIO2 menor de 50%. Hay reducción, podemos reducir el flujo, llegamos a la meta de oxigenación, uso de flujo bajo, y si no se cumple con las metas de oxigenación, entonces nosotros tenemos que pensar en otras posibilidades, ¿no? En otro tipo de dispositivo diferente. Entonces, ¿cómo hacemos, no? El destete del cánula de alto flujo. Y el paciente nos permite, obviamente, a las 2 horas poder bajar los parámetros. Al día siguiente, el paciente, obviamente, ya a las 24, 48 horas ya está completamente adaptado a este sistema, ya no le fastidia el alto flujo, incluso en los niños más grandecitos, si se les sale, no se lo coloca. En cambio, los pequeños hay que estarle vigilando porque es importante que esta terapia sea permanente, no, no que cuando el niño duerma se le saque, no, porque eso haría que cortemos la terapia y los resultados no sean buenos. ¿Cómo se programa? No sé si le he dicho esto, es 2 litros por kilo de peso para los 10 primeros kilos y a partir del 11º kilo ya es 0,5, pero eso ya es programación por parte médica, pero siempre es bueno que ustedes que lo sepamos. Lo otro es que como nosotros, bueno, como utiliza flujos elevados, se produce un pic fisiológico. Entonces, durante las primeras 72, o sea, 72 horas, 4 días, los primeros 5 días, si está comprando el alto flujo, debemos evitar retirarle el alto flujo, por ejemplo, para nebulizar. Lo que sí podemos hacer es nebulizarlo encima del dispositivo de la cánula de alto flujo. Porque como hay un PIB fisiológico, y acuérdense que el objetivo de un PIB es evitar el colapso alveolar. Si yo mejoro un alveolo que está colapsado por este PIB, que es una presión respiratoria al final de la respiración, y yo aperturé el alveolo y lo tengo abierto, y yo le quito esta presión, el alveolo se puede colapsar. Entonces, durante los primeros días que el paciente está con alto flujo, se le debe nebulizar encima del dispositivo de alto flujo. Igual se le debe inhalar, porque acuérdense que no hay un sello completo en la fosa nasal, siempre hay un espacio libre y por ahí puede permitir el ingreso tanto de la nebulización como de los inhaladores. Pero ya cuando el paciente ya ha mejorado mucho, ya está en destete, le están bajando los parámetros del filio, le están bajando los parámetros del flujo, y ahí quizás estamos pensando en ponerle una cánula binasal, porque no se le quita definitivamente el alto flujo ya, termina el alto flujo, de ahí se le coloca una cánula binasal, y después de eso, obviamente, se le pone ya ventilación espontánea y vamos a ver la respuesta. Entonces, este es un destete paulatino y viendo cómo el paciente está mejorando. Bueno, es todo lo que les quiero compartir. No sé si tienen alguna pregunta. Si no han entendido algo, por favor, háganmelo saber para yo poderles responder en estos momentos sus inquietudes. Gracias. Eh, Estimados participantes, si tienen alguna consulta que quisieran realizar para con la Magister, este es el momento para que puedan hacerlo. Como les comenté, tienen el chat de Zoom para poder realizar lo que concierne a sus consultas o también tienen sus micrófonos que ya están activos para que puedan realizar sus consultas. Vamos a dar un minuto para que ustedes puedan ir escribiendo si tienen alguna duda o ve también levantar su manito para sus micrófonos iguales ya están activados. Este es el momento que ustedes tienen para poder hacer todas sus consultas, estimadas licenciadas.
Más bien también aprovecho este interín para hacerle presente que se acaba de colgar en el chat de Zoom lo que es también el registro de su asistencia. Por favor, regístrense, recuerden que es muy importante y también los invito a que hagan el llenado de sus cuestionarios. Culminando lo que es esta sesión, se está haciendo lo que es se va a hacer por el grupo de chat el anuncio de que ya está colocado el cuestionario que corresponde por cada unidad. No tenemos ninguna consulta, estimadas licenciadas. Eh, ya habiendo ya pasado el tiempo indicado, procederé a dar por culminado. No tienen ninguna consulta, ¿correcto? Bueno, magíster, si usted tuviera algún aporte más que hacer para ya poder culminar con su ponencia, le dejo el micro libre para que usted pueda darnos la pauta, ¿no? Para ya cerrar. Bueno, lo único que yo les recomiendo a todos los colegas es que hagamos una buena evaluación de nuestro paciente con problemas respiratorios, que nuestros cuidados siempre tienen que tener un objetivo que nosotros nos tracemos y que cuando salgamos de algún turno, nosotros tenemos que haber conseguido nuestro objetivo con profesionales. Que hoy día yo hice por mi paciente para mejorar el estado de salud con que le encontré. No solamente es ir a trabajar por trabajar, sino que yo como profesional tengo que tener un objetivo diario con mi paciente y cuando yo salga de mi turno, sentirme satisfecha, pues hice algo por la recuperación de mi niño, con mis conocimientos, con los conocimientos que yo percibo diariamente, con los conocimientos que yo me actualizo, yo me permite que yo pueda dar los cuidados de alta calidad a mi paciente. Y cuando cada vez yo me capacite más, los únicos beneficiados van a ser ellos. Eso es todo. Gracias. Listo, con esto estamos dando por culminado el primer bloque. Vamos a dar un tiempo de break que serán de 5 minutos. En 5 minutos estamos retornando con la siguiente ponencia. Muchísimas gracias. Volvemos en 5 minutos. Gracias, Magister. Hasta luego, buenas tardes con todos. Hasta luego. Gracias. Retornamos en 5 minutos, estimadas licenciadas.